quiero decir que esta historia es la historia de la fuerza que tiene una comunidad para transformar a un hombre. O sea, ya después de mucho darle vueltas, he llegado a esa línea. Pero bueno, les cuento un poco. Esta es la historia de el personaje en apariencia principal es Montejo Lobo, que es un sacerdote jesuita que llega a una comunidad en la sierra, en las montañas de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, y es una comunidad mayoritariamente compuesta por rarámuris, ¿no? Por este pueblo de corredores míticos. Y por supuesto que llega con la idea de educarlos o de compartir su conocimiento y se topa se topa con que no, con que las cosas no son así. La historia arranca con el incendio de la iglesia de este pueblo que es Norogachi, y con Montejo arrodillado frente a la iglesia, aullando con los brazos en cruz. Y se abre esta pregunta de quién, por qué, para qué, por qué quemaron la iglesia. Y mientras la iglesia arde, todo el pueblo corre desesperado para intentar apagar el incendio. Y ahí es donde se dispara la historia. En la primera parte, ¿no? Nos cuenta cómo tienen que convocar a a todas las querencias de Montejo, ¿no? A partir de este incendio. Y para poder responder qué pasó y por qué pasó esto, nos vamos ya en la segunda parte al mero principio de la historia, que es justo cuando llega Montejo y qué sucede con este hombre que además de ser pues, un hombre cultísimo y sabio, puede imitar a todos los animales, ¿no? Y qué va pasando con él en el encuentro con su comunidad. Y pues la historia, la verdad es que es el paso de Montejo por este lugar y qué va pasando con todos los miembros de esta comunidad, ¿no? A mí me gusta pensar que el personaje principal es la comunidad, con todas las voces, que es Matiana, que es Leandro, que es Necha, que es Pánfilo, que es Juancho. Se van a dar cuenta que hay muchos personajes. Entonces, pues sí, es una historia de transformación del ser humano y de la comunidad. Creo que de eso va esta historia. O sea, esto de que la historia me encontró, es verdad, ¿no? O sea, la historia me encontró porque yo hace 20 años, yo estudié economía, o sea, es mi primera carrera, y yo saliendo de la universidad decidí que me iba a ir a la Sierra Tarahumara a escribir mi tesis. No escribí la tesis, ¿no? Spoiler, no escribí ninguna tesis, pero viví ahí 2 años y bueno, ya, y me traje muchísimas vivencias y me traje muchísimas anécdotas y me traje sobre todo como eh, una manera de comprender el universo que solo se puede vivir a través de la mirada de los rarámuri, ¿no? Y esto, pues la verdad es que es algo que me ha perseguido durante mis 20 años de escribir y de hacer teatro. Y finalmente me siento a escribir esta historia creo que a partir de dos preguntas que no podía contestarme desde donde estoy parada. Una es cómo construimos nuestra identidad como seres humanos y, sobre todo y más importante, cómo nos construimos como comunidad capaz de resistir justo a la injusticia, a la impunidad, ¿no? Todo esto que pues, desafortunadamente nos azora en estos días en México y mucho más en un lugar como la Sierra Tarahumara. Y pude haber escrito la historia a lo mejor de un hombre, de un barrendero de la Ciudad de México, en Tepito, pero la mirada, ¿no? Desde la zona urbana no me ayudaba para contestar estas preguntas, entonces me voy a ese lugar, ¿no? Que a mí como a Montejo me transformó y ensayo una respuesta a través de la historia de lo demás es silencio a estas preguntas. Y así es como arranco pues la construcción de esta trama y de esta historia. Lo primero que me sucedió y que creo que en ese sentido Montejo está construido también hasta cierto punto desde esa mi experiencia, es darme cuenta que eso que creía yo que era un conocimiento fundamental e importante, en un lugar como la Sierra Tarahumara no servía para nada, ¿no? O sea, no me servía saber de oferta y demanda,
¿no? Y tener un título universitario, porque había cosas que eran básicas para la existencia y yo no las conocía. Entonces eso creo que es como el primer gran encontronazo, eh, y poco a poco entender que hay otras formas o sea, de vincularse unos con otros, ¿no? Y creo que sigo sin descifrar exacto en qué radica esa especie de magia que tienen para tejer, ¿no? Estos lazos comunitarios que, que por alguna razón hemos perdido en las ciudades, ¿no? Hemos perdido ese elemento, pues, intuitivo, profundo, ¿no? Y nada, ¿no? O sea, voy un poco dándole vueltas a esta experiencia a lo largo de mi existencia, esa es la verdad, o sea, fue uno de esos momentos fundacionales, ¿no? O experiencias fundacionales y ahora, ¿no? Vuelve la pregunta y vuelve la necesidad como de compartirlo, por una parte, y también de tratar de reexplicármelo, pues, ¿no? Y entonces viene lo demás de silencio, que decía un maestro mío, y creo que coincido y tiene toda la razón, que cuando uno no puede dar una respuesta directa, pues escribe una historia, ¿no? Y es justo lo que me sucede con lo demás de silencio. Sigo sin poder responderlo, pero creo que hay pistas a todas estas indagatorias en esta novela. Hay una cosa casi zen, ¿no? De vivir la vida en donde las cosas se toman como son, ¿no? Y no hay juicio, ¿no? O sea, si el hombre está borracho, ¿no? No hay esta cosa de no debería de estar borracho. O sea, creo que en ese sentido los personajes todos son presentados sin ese juicio moral, ¿no? Entonces, sí, 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 exacto. Y creo que eso un poco es lo que yo, era mi percepción en ese entonces, en esos 2 años, ¿no? Que había esta cosa de, pues se murió, ¿no? Porque la gente se muere. Está borracho, porque la gente se emborracha, ¿no? O sea, como que había una especie como de aceptación de las cosas que me parecía increíble. O sea, la novela habla de lo lento, lo callado y lo cotidiano, ¿no? Y cómo ahí, en esos espacios, es donde de verdad suceden las cosas importantes. A mí me encantan, por supuesto, las tramas donde hay un misterio muy grande o donde hay eventos espectaculares, ¿no? O donde hay, pues, o sea, claro, porque son muy divertidas de leer, pero al final lo que yo estoy proponiendo es que la transformación de la comunidad del ser humano sucede en la cotidianidad, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, porque igual hay ¿no? Igual hay una fiesta, que igual hay una graduación, que igual hay un cineclub, que igual, y de eso va un poco, de lo que va pasando en el día a día, pero cómo ahí pasan las cosas importantes. Por supuesto que vive en esa realidad, ¿no? En donde el narco está ahí, o sea, abriendo la puerta y donde además también eh, hay una cosa de los rarámuri no se conciben a sí mismos como dueños de la naturaleza, sino como parte de, ¿no? Creo que Creo que ahí también la deforestación que sufre también esa zona, pues los va afectando. Es como un poco como si les cortáramos un brazo, creo, digo, a lo mejor exagerando, pero sí, 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 la naturaleza también es en la novela es casi un personaje, ¿no? O sea, eh, está vivísima, ¿no? Está viva, es uno más de la comunidad, la naturaleza. Y por otro lado, el narco está ahí, pero no es un personaje, no es importante, o sea, la relevancia del narco es un poco como el telón de fondo, ¿no? O sea, es esa niebla que de pronto aparece y que, no, y que se espesa y no deja ver. O sea, creo que ese es el papel del narco en la novela, porque sí, intencionalmente yo no quería hablar del narco, ¿no? O sea, porque el narco no es parte de la comunidad. El narco es la amenaza de la comunidad, a diferencia de la naturaleza, ¿no? Que sí es uno más en la comunidad. Escribí la novela porque esta historia que quería contar no la podía escribir en teatro. O sea, no, siento que no cabe. O sea, no cabe porque es mucho más ambiciosa, ¿no? Que una obra de teatro, ¿no? Y se tocan muchísimos temas. O sea, creo que la complejidad de la novela eh,
sobrepasa el teatro, ¿no? Sobrepasa el formato del teatro. Entonces, pues por eso escribo la novela. Creo que podría ser una serie, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero pues no una obra de teatro, ¿no? Y por eso un poco me alejo del teatro porque necesitaba contar esta historia y hablar de estos personajes y generar este universo y así fue como salió la novela. Entonces, pues no la veo no la veo en teatro. Descubrí que el proceso de creación de la novela era sumamente generoso, o sea, me permitió hacer una cosa con el lenguaje, porque quien lea lo demás en silencio se va a dar cuenta que pues que hay un trabajo con el lenguaje, ¿no? O sea, que sobre todo trabajo con el lenguaje, cosa que el teatro no me había dado esa libertad. Entonces, pues fue un poco como sentir esta cosa expansiva, ¿no? De escritura, fue increíble. O sea, sí te voy a decir que yo me sentaba, porque además también tiene una cierta cadencia, ¿no? O sea, tiene una musicalidad interna la novela y yo la verdad es que me sentaba a escribir y la podía sentir, o sea, la podía sentir físicamente, ¿no? O sea, ese ritmo y eso no me había sucedido nunca en la escritura de teatro. O sea, esta especie como de música interna, nunca la había sentido a la hora de escribir teatro y sí me sucedió con la novela, entonces pues fue increíble la experiencia. Creo que soy sumamente afortunada en el sentido de que es Tusquets, que, ¿no? O sea, aquí la tengo y no puedo, o sea, sigo sin creer que, ¿no? Que Tusquets tome mi primera novela y la publique, porque pues es un sello que respeto muchísimo. Y bueno, todo el proceso que un poquito platicábamos antes de arrancar nuestra entrevista, ya todo el proceso de platicar contigo, ¿no? De ir a los clubes de lectura pues de lo que se trata es que de dar a conocer la historia, pues ha sido increíble, pero me ha puesto en un lugar en el que nunca había estado, ¿no? Porque pues solemos estar en espacios como más silenciosos, ¿no? Y menos en el aparador. Incluso en teatro nunca había tenido una experiencia así y ahorita pues estoy en eso. Aunque estoy escribiendo mi segunda novela, pero me está costando un poco más de trabajo porque estoy también con esto, ¿no? Entonces estoy maravariando las dos cosas. Yo estaba apostando más a un ritmo, o sea, un ritmo, ¿no? De lenguaje, ¿no? A esto, ¿no? O sea, casi como de canción, que, y me alejé un poco como de estas convenciones más estrictas donde no debe de haber repeticiones, donde a lo mejor no, porque incluso hay palabras a ver, o sea, eh, que me invento, ¿no? O sea, o que a lo mejor no caben, ¿no? ¿no? O construcciones muy raras. Me acuerdo de la primera corrección de estilo que me hicieron, me ponían, no sé, porque yo digo, quítate de ahí, ¿no? Montejo enojado corre, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? O sea, no exactamente eso, pero nunca pongo dijo, gritó o exclamó, ¿no? No uso nada de eso, porque eso rompe el ritmo. Si bien lo correcto es que existe esa palabra, da al traste con el ritmo de la lectura y de la escritura. Y entonces me acuerdo que la primera corrección me la regresaron con dijo, exclamó, gritó, preguntó, y dije, no, o sea, estoy de acuerdo que así es como debería de ser, pero aquí no funciona, ¿no? Porque entonces no bailamos con el texto, o sea, ¿no? Vamos a tropezones. Finalmente, o sea, ya tocaba, porque además es una cosa tan rara, porque las mujeres somos las que hemos contado historias desde toda la vida, ¿no? Las mujeres son las que cuentan historia familiar, son las que mantienen el relato de las comunidades vivas, ¿no? O sea, al final, ¿no? O sea, como que hay esta cosa de somos las portadoras hasta cierto punto, y no quiero negarles a los hombres nada, pero de la memoria, ¿no? Eh, y, y finalmente llegamos al espacio, creo que privilegiado de las letras. Bueno, ya habíamos llegado, pues, ¿no? Pero nos están publicando y las voces, y yo creo que los lectores y nosotros mismos bueno, yo estoy descubriendo que las voces son interesantísimas, ¿no? O sea, desde una chavita como, me acuerdo hace muchísimos años haber leído Campeón Gabacho y después leer que esta chavita tenía 19 años y me volaba los sesos que alguien pudiera hacer una cosa así con el lenguaje, a leer a Brenda Navarro, a leer a Valeria Luiselli, ¿sabes? O sea, porque me parecen todos interesantísimos y propuestas únicas, ¿no? Entonces creo que
creo que bien, o sea, lo celebro, me congratulo y estoy feliz, ¿no? De entrar, de hacer, o sea, de entrar ahí a también proponer mi parte. En primerísimo lugar, El Llano en Llamas de Juan Rulfo. O sea, yo no me puedo cansar de releer Diles que no me maten, o No oyes ladrar los perros, ¿no? O ver cómo justo creo que de ahí aprendo que la naturaleza puede estar más viva que cualquier otro personaje, ¿no? O sea, cómo describe Juan Rulfo y dice, las nubes se durmieron sobre el pueblo buscando el calor de la gente. O sea, está lleno de eso, ¿no? Entonces, pues creo que estos universos poéticos que genera Rulfo hay que leerlos y releerlos porque es el maestro. En segundo lugar, me gustaría recomendar El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro, porque es un libro que leí y que sigo dándole vueltas porque creo que hay algo ahí que yo todavía no logro descifrar. Si bien trabaja con los arquetipos, ¿no? Del gigante, ¿no? Del dragón, o sea, todas estas cosas que vienen de tiempos inmemorables, eh, hay una propuesta en términos de la memoria, creo, que yo no he logrado descifrar y quiero volver a la historia, porque creo que, como decía Hemingway, o sea, yo apenas estoy alcanzando a ver la punta del iceberg, pero ahí abajo hay algo sumergido que creo que vale la pena, justo, ¿no? Explorar. Entonces, El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro, creo que es un libro bueno, yo lo voy a releer y creo que todos deberíamos de leerlo. Otro libro que a mí pues, me fascinó en su momento y me sigue gustando y lo regalo a diestra y siniestra es Novecento de Alessandro Barico, porque hay este personaje que crea Barico, que nace en el mar, ¿no? Y que nunca ha pisado tierra firme. Creo que tiene un punto de vista tan especial de las cosas que quienes estamos en tierra firme no podemos, no podemos comprender ciertas cosas que este personaje sí comprende, ¿no? Entonces, pues nos lleva con él a ver el mundo desde el océano y bueno, que además yo soy fan de este escritor, entonces, pues, pero yo entraría por ahí, que además es teatro y está escrito como novela, Novecento de Alessandro Barico. Recientemente leí a una escritora, Tatiana Tibuleac, que tiene un libro que se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, y por aquí lo tengo porque acá está. Wow, o sea, construye la relación madre-hija, madre e hijo, eh, y es un libro tremendamente cruel, pero al mismo tiempo increíblemente tierno. Entonces, hay esta relación entre la madre y el hijo, ¿no? Donde el hijo odia a la madre y tiene razón, pero al mismo tiempo la ama y tiene razón, y lo mismo sucede en viceversa, y tiene también un ritmo súper bien logrado. Entonces creo que El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, léanla, porque es apuesta a una construcción y una dinámica relacional que me parece fabulosa. Eh, Mexicanos, hay que leer Canción de Tumba de Julián Herbert, porque, o sea, wow, o sea, es un manejo poético del lenguaje. O sea, desde el título, por Dios, Canción de Tumba. Eh, Creo que hay que leer Canción de Tumba porque además es autoficción, ¿no? Ahora que Annie Ernaux ganó, pero me parece que es superior, ¿eh? Y ni modo, pues ya los académicos dirán que estoy completamente equivocada, pero yo creo que hay que leer a Julián Herbert, Canción de Tumba. También hay que leer a Brenda Navarro. Yo recomendaría que empiecen por Casas Vacías, que me parece una gran novela. Y finalmente yo pienso que hay que leer poesía, que hemos olvidado a la poesía como lectores y que hay que leer poesía, ¿no? Porque la poesía va a salvar el mundo. Eh, bueno, si me apuran, les digo, lean Emily Dickinson, lean a Bonifaz Nuño, y si a mí me dices, te tienes que quedar con un poema,
Solamente me quedo con Muerte sin fin de Gorostiza.